Este es uno de los casos más trágicos y con uno de los finales más tristes que verás, donde una familia se destruye por culpa de personas mentalmente inestables. ¿Y quién diría que dichas personas vengan de tu propia familia y darte cuenta muy tarde en dónde te encuentras? Pero como siempre, empecemos desde el inicio. Susan Paul nació un 16 de octubre de 1981. Tuvo un crecimiento completamente normal. Todas sus amistades contaban cosas maravillosas de ella. Al igual le tenían una gran confianza. Cuando Susan cumplió los 18 años conoció a Josh Powell, un joven de 25 años. Susan conoció a Josh en un evento de jóvenes cristianos. Simplemente eran un amorío que poco a poco creció. La familia de Susan siempre vieron a Josh Powell como un buen pretendiente. Era amigable, confiado y siempre se preocupaba por Susan. En sí, la relación fue escalando rápido y tan solo en un año Josh le propuso matrimonio, hasta que un 6 de abril del 2001, la pareja se casaría en el templo de Oregon. Todo era perfecto para Susan, su vida se estaba construyendo, pero no todo era como ella creía. Aunque todos pensaban que Josh era un buen joven, no todo era como parecía. De hecho, antes de que Josh conociera a Susan, siempre tuvo comportamientos extraños, como intentos de suicidio, comportamientos posesivos, violentos, y su entorno tampoco es que fuera el mejor. El padre de Josh, Steven Powell, al parecer tampoco estaba tan bien de la cabeza, y toda la familia sabían que era un hombre raro. Entonces, en algún punto esto pudo interferir en el crecimiento de Josh, pero parecía que finalmente cambió cuando conoció a Susan. O bueno, eso se pensaba. La joven pareja estaba pasando por problemas económicos y no tuvieron más remedio que mudarse a la casa de Steven Powell. Aunque Susan sabía que este era un hombre muy extraño, nunca se imaginaría la clase de hombre que era Steve. That's Susan. There's Josh. Staying with her, but I really want her. Oh, she looked lovely. She was so pretty too when she came into the house. Wish the lighting was better. Susan has been feeling ill. She had a cold, and I offered to rub her feet, to rub her toes, to give her some. I probably rubbed her feet. Her toes are beautiful feet. She has such pretty feet. Of course, everything about her is pretty, beautiful. And I know she felt it. I mean, I know she couldn't have missed it. She's not naive either. I know. I've read in her journals. That girl is not naive. Susan en realidad estuvo viviendo en un infierno. En primer lugar, su suegro Steve empezaría a acosar constantemente a Susan, de una manera tan tétrica y asquerosa, como robar su ropa, incluso le escribía canciones. It's plain to me too that all that you do has been. Y lo peor de todo, las grabaciones.
hasta que un día Steve le confesaría su amor. Last year and a half, you're about the only thing we can think about. And I don't know where it began. It probably began when you were living with me and you come into my office and, let me feel your legs smooth, relaxed, whatever. And then it just went from one thing to another. And, that experience on the couch, your couch in Yakima 6 months ago was just, I know that, it was a massage, right? But just being with you for 2 hours and holding you and maybe I'm getting the wrong signals from you. Maybe I'm interpreting something that I shouldn't be interpreting. It just, for example, when we were sitting on the couch, it just felt like you were very, I was extremely aroused, and I think you were somewhat aroused, at least I thought. I don't know where you're going with this. And Susan, I'll tell you where I'm married to your son, and I should just be the daughter-in-law. I know. Which puts me a step beneath your own children. Vamos, Susan, harta de esta situación, trataría de convencer a Josh de mudarse. Pero el problema era que no tenían dinero, y el acoso de Steve incrementaba cada vez más. Hasta en un punto la intentó besar. La pareja, harta de esta situación, finalmente tomó la decisión de mudarse a West Bowel, aunque con más deudas, pero querían vivir en paz y por fin alejarse de Steve. Cuando tuvieron su propia casa, decidieron formar una familia, y el 19 de enero del 2005 nació su primer hijo, Charles Joshua. Toda la familia estaba feliz por esta noticia, y más Susan, ya que su sueño siempre fue ser mamá, y por parte de Josh siempre lo vieron como un buen padre. Y el 2 de enero del 2007 nació su segundo hijo, Brandon Powell. Para Susan, ellos eran su felicidad y fuerza para darles una mejor vida. Entonces todo parecía felicidad para los Powell, ¿verdad? Pues bueno, lamentablemente no fue así. Aunque querían formar una vida mejor, las deudas seguían. En 2007 la pareja fue declarada en bancarrota con más de $200,000 en deudas. Obviamente la tensión iba incrementando, más por actos violentos de Josh. Y poco a poco Susan se estaba dando cuenta que este tipo no estaba bien de la cabeza y que era una persona mentalmente inestable. Incluso Susan escribió un testimonio secreto en junio del 2008, donde decía que Josh amenazaba con abandonar el país y demandar a Susan si se divorciaba de él. Eran tantos estos actos violentos y posesivos que Susan le tenía un terror a Josh. Empezaría a desconfiar tanto de él que tenía muchas suposiciones. Y me explico. Algo que se le hizo muy extraño a Susan es que Josh empezaría a gastar cientos de dólares en artículos innecesarios. Y bueno, más sabiendo que estaban en deudas, la verdad es que era algo que a cualquiera le hace sentir inseguro. Incluso grabaría el siguiente video. This is me. July 29th, 2008. It is 12:33 Mountain Time. Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and live happily ever after as much as that's possible. Un 6 de diciembre del 2007, Susan llevó a sus hijos a la iglesia, como cualquier domingo normal, sin saber que esa sería la última vez que Susan fue vista. Al siguiente día, o más específicos, el 7 de diciembre, Susan no se presentaría con sus hijos a la guardería. La encargada intentaría comunicarse con Susan para ver si todo se encontraba bien, pero nunca respondió el teléfono.
La encargada, al ver que Susan no contestaba el teléfono, intentó llamar a Josh, pero tampoco hubo respuesta. Esto se le hizo tan raro que no tuvo más remedio que comunicarse con la madre y la hermana de Josh para notificarles la ausencia de los niños y que sus padres no respondían. La madre de Josh, confundida por esta situación, se dirigió rápidamente con ellos y cuando tocó la puerta no hubo respuesta y esta vez las alarmas se encendieron. Empezó a imaginar lo peor, como una fuga de gas o algo por el estilo, y llamó rápidamente a la policía. 911, what is your emergency? My son and his wife and their 2 children not responding to calls, or they're not responding to people pounding on their door, and there's no trucks coming out of their driveway. We're worried that maybe gas has been left on or something like that. Cuando la policía llegó al lugar y confirmar que nadie respondía, la única opción era romper la ventana. Cuando ingresaron no había rastro de la familia, tampoco se encontró algún tipo de disturbio, todo se veía en orden. Todas las cosas materiales estaban en su lugar, así que tampoco se sospechó de un robo, a excepción de una cosa que les llamó la atención. Y es que 2 ventiladores estaban apuntando sospechosamente a un sofá, como si estuvieran intentando secar algo. Pero la policía no le prestó mucha atención a esto. Lo primordial era saber si la familia se encontraba bien. Cuando la policía y los familiares estaban revisando la casa como alrededor de las 5 de la tarde, milagrosamente Josh regresaría con sus hijos. La policía se dirigió rápidamente al carro de Josh y le preguntó que en dónde se encontraba, y este simplemente diría que se fue a acampar con sus hijos. Y cuando le preguntaron de su esposa, este respondería que no iría con ellos a acampar. Los oficiales revisaron el auto de Josh y se encontraron con el teléfono de Susan, algo que él no podía explicar. Cuando le preguntaron por qué no respondió las llamadas, contestaría que tenía muy poca batería y apagaría el teléfono para guardarlo si pasaba una urgencia. Pero eso sería solo la punta del iceberg. En primer lugar, era un lunes. Los niños, como recientemente dije, tenían que ir a la guardería, y Josh no fue al trabajo solo para ir a acampar. Cuando la policía le preguntó esto, él literalmente respondió: "Pensé que era domingo". Dijo que su cabeza estaba tan mal que confundió los días, cuando en realidad era lunes. Pero obviamente, ¿por qué llevas a tus hijos en el medio de la noche para acampar, cuando las temperaturas, y más en diciembre, llegan a -0 grados? La policía, al ver todas estas respuestas sueltas sin mucho sentido, lo interrogaron. Y el 8 de diciembre en West Bowles City, ya con puertas cerradas, le intentaron sacar toda la información. Solo atinaba a decir sí, no lo sé. Algo muy raro al tratarse de intentar ayudar con la desaparición de su esposa. Él afirmó que no fue con ella al campamento esa noche y que simplemente ella quería quedarse en casa a dormir. En otra habitación, el hijo mayor, o Charlie, también le hicieron una entrevista, pero a diferencia de su padre, él afirmó que su mamá sí fue al campamento con ellos, y aunque fuese un niño, era información valiosa. When you guys came home from camping, who came home with you? My dad And and my mom stayed at Dinosaur National Park. your mom stayed there? Yeah. How do Y you en know medio your de la mom stayed? interrogación de Josh, le dirían que su hijo dijo que Susan sí fue con ellos. Y esta fue su reacción. One of our detectives just interviewed your children, and your children are telling our detectives that Mom went with you guys last night, and that she didn't come back. She did not go with us. Okay, well, with that, just getting that information, With that in mind, They know that she didn't go with us. well, here's the thing, kids are very honest. That's one thing I've learned in the years of doing this job. That when kids talk to us, we'll listen because they're honest. And they never lie, they don't make things up. So if they're saying they were with you, they were with you. Okay, I mean, she was with you. So I have to believe the kids. So now it's gonna be up to you if you wanna help us find her and help us get to the bottom of what really happened here.
Lo que más da frustración es que en la interrogación de 21 minutos de Charlie se puede sacar más información que casi las 4 horas que le hicieron a Josh Powell. Que bueno, en resumen, la interrogación de Josh Powell literalmente más se estaba preocupando por su trabajo que de su esposa. Y al ver que no se pudo sacar más información, no tuvieron más remedio que dejarlo ir. La policía intentó sacar más pistas, obviamente, y se darían cuenta que la casa de los Powell no todo estaba en orden como ellos pensaron. Y es que cuando entraron a la casa, como lo dije anteriormente, unos ventiladores estaban apuntando un sofá como si estuvieran tratando de secar algo. Y ahora con mejor equipo, los investigadores usaron un producto llamado Luster Forensic. Lo pusieron encima del sofá y se descubrió que efectivamente fue limpiado anteriormente. Cuando la policía hizo las pruebas se confirmó que era sangre de Susan Powell. No solo eso, también se encontró unas mini gotas de sangre en el suelo, que al final no se pudo confirmar de quién pertenecía. Pero al verlo bien parece como si fuera algún tipo de estornudo o algo por el estilo. También revisaron el carro de Josh y aunque se encontró materiales de acampar, también había algunos objetos que nada que ver, como botes de gasolina, una pala y algunas mantas. En la casa también se encontró una pequeña caja, que en su interior había una póliza de Susan por $1.5 millones, con una carta al lado. Bueno, aquí en esta carta se encontraba todo. También se contaba todo por lo que estaba pasando Susan, y que temía por su vida. Y algo que quedaría marcado en dicha carta fue: si muero, no será un accidente incluso si parezca como uno. Y bueno, aquí te puedes dar una idea de lo que pudo haber pasado. Aunque todas las pistas apuntaban a Josh, primero tenían que confirmar si Susan se encontraba con vida o no. Y todos los familiares tenían la esperanza que sí. Obviamente el lugar donde supuestamente Josh fue a acampar fue investigado como no tienes idea. Equipos de búsqueda, perros rastreadores, pero simplemente no se encontró nada. Y más sabiendo que estaba nevando, algunas huellas y pistas se podían perder fácilmente. Obviamente la reputación de Josh estaba por los suelos, ya que al ver que todas las supuestas pruebas caían hacia él, era el blanco principal. Y un mes después de lo sucedido, o en enero de 2010, Josh se mudaría con su padre de nuevo a Washington. A ver, en este lapso de tiempo la familia de Susan haría todo lo posible para viralizar este caso, como salir en televisión, poner carteles, actos que por alguna razón no le agradaba tanto a Steve. Y en un punto intervino con la familia teniendo roces intensos. Pero lo más desagradable es que Steve y Josh crearían una página web en donde defenderían a toda costa a Josh. Y trataban de cambiar la información de Susan, como decir que ella sufría problemas mentales, o armar una teoría que Susan se escapó con un hombre a Brasil para formar una nueva vida. Algo que si te lo pones a analizar, no tiene mucho sentido. Según ellos, Susan estaba secretamente enamorado de un periodista. Un hombre que también desapareció el mismo día que Susan. Pero el problema con esta teoría es que ninguno de los dos casos estaban relacionados. Ni siquiera quiero analizar esta teoría y ya me entenderán el porqué. La familia de Susan, al enterarse de esto, obviamente se lo tomaron muy mal. La policía lo vio como un intento de entorpecer la investigación. Y el 14 de julio del 2011, Steve y Josh acudieron al programa Today de la cadena NBC para compartir su teoría de que Susan se había fugado. Vaya, la misma teoría que compartieron en su sitio web. Pero no solo sería eso, sino que Steve empezaría a contar cosas que nada que ver. Afirmó que Susan era la que le provocaba a Steve. Y bueno, no sé qué tantas barbaridades más dijo. Yo pienso que intentó decir esto para fortalecer la teoría que habían creado y mostrar que Susan era una mujer fácil o algo por el estilo. Pero Steve no se daría cuenta en el momento que esto lo dejó como una pieza clave de la investigación. Policía, al ver que este tipo estaba soltando toda esta información, ya que prácticamente decía cómo Susan actuaba, cómo Susan se comportaba, tal vez ese era el revelador de la información para encontrar a Susan. Entonces, en un acto inteligente de la policía, les dio la llave para usar el sistema judicial para acudir a la casa de Josh. Prácticamente este tipo se perjudicó solo. Y entraron a la casa de Steve
Y aquí fue cuando literalmente se descubrió la monstruosidad que era este hombre. No tengo otras palabras que decir bizarro. Aproximadamente más de 200.000 imágenes de Susan, videos sumamente extraños y bueno, colecciones de su ropa y otras cosas que no puedo decir aquí. Incluso le escribía canciones, no solo por cargos de voyerismo extremo, que bueno, voyerismo es como acoso extremo, sino que también tuvo cargos de contener infantil. Su sentencia, más de 5 años en prisión. Al ver todo esto, los padres de Susan lucharían por tener la custodia de sus hijos, Charlie y Joshua, porque era peligroso que estén con Josh o su familia, y esta pelea tomaría mucho tiempo. Y en el tribunal, para ver quién se quedaba con la custodia, se encontró algo muy bizarro en la casa de Josh. Unos dibujos que fueron de una manera sexualizada, pues como tanto no es que fuera un crimen, pero esto le podía perjudicar al momento de tener la custodia de sus hijos, ya que daba mucho en qué pensar si Josh tenía la capacidad de cuidar a sus hijos. Y finalmente la jueza Katerina Nelson ordenó a Josh que se haga una evaluación psicosexual, y hasta que salgan los resultados Josh no tendría la custodia de sus hijos, algo que lo dejaría mentalmente más inestable. Pero en este lapso de tiempo Josh empezaría a actuar de una manera muy extraña. En primer lugar, donaría todos los juguetes de sus hijos y compraría 5 galones de gasolina. En febrero 5 del 2012, la supervisora llevaría a los niños a una pequeña visita con su padre, que según ella no iba a tomar más de 4 horas. Cuando llegó con los pequeños, se dirigieron rápidamente a la puerta de Josh para ver de nuevo a su padre. Este los dejó pasar. Según las palabras de la supervisora, ella solo estaría 2 pasos atrás de los niños, cuando Josh le miró a los ojos y le cerró la puerta en la cara. Ella intentó tocar la puerta, pero Josh simplemente no respondía, y tan solo en unos pocos segundos empezó a oler gasolina, y sabía que algo muy malo iba a suceder, e inmediatamente llamó al 911. Okay, how long will it be? I don't know, ma'am. They have to respond to emergency, life-threatening situations first. The first available deputy... Well, this could be life-threatening. I've got the kids in the house and he won't let me in. Whose house is it? Josh Powell. And who supervises? And he's the husband that I supervise. So you supervise and you're doing the visit? Yeah, you supervise it yourself? Y momentos después la casa literalmente explotó, con Josh y sus 2 hijos adentro. It exploded the house. Ma'am, yeah, you know it exploded the house. They blew up the house and the kids. The kid and the father were in the house? Yeah, he slammed the door in my face. So I kept knocking. I thought it was a mistake. I kept knocking and then I called 911. La policía descubrió que Josh, antes de prender fuego toda la casa, atacaría a sus hijos con un machete. Después echaría gasolina en toda la casa, cometiendo suicidio. La hermana de Josh descubrió momentos después del incidente que su hermano le mandaría un audio. Without my sons, I'm sorry to everyone I've hurt. Goodbye. Pero ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. He said something about he can't live without his sons, and I'm not afraid of him. He'd never hurt me. I'm afraid of seeing something. I don't want to see it. La familia de Susan estaría de luto más por parte de los padres, ya que su hija seguía desaparecida y los niños habían muerto. Una situación sumamente aterradora para cualquiera. También después de la tragedia la policía descubrió más pistas, y con ello un nuevo sospechoso. Este sería el hermano de Josh, Mitchell Powell. Josh, antes de morir, hizo beneficiario de vida a su hermano, y un año después de la desaparición de Susan, se deshizo del carro, algo que era crucial para la investigación, y parecía que fue algún tipo de juntada. Pero el 11 de febrero del 2013, Mitchell Powell se quitaría la vida saltando de un estacionamiento. Y el 11 de junio del 2007, Steve completaría su condena en prisión y saldría libre.
pero tan solo en un año después lo encontraron muerto. La causa de esto sería un paro cardíaco a la edad de 68 años. Entonces, vaya, su muerte pues fue normal en dicho sentido. Entonces, todos los supuestos sospechosos estarían muertos. Y al final el cuerpo de Susan hasta la fecha no fue encontrado. Y hasta el momento sigue siendo un completo misterio y lo que realmente sucedió con ella. Y es que bueno, así misterio tampoco es que sea. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones de lo que pudo haber pasado. Lo estaré leyendo en los comentarios. Y bueno, ya se la saben, banda. Elijan muy bien a quién van a escoger como, pues prácticamente con el que van a estar toda su vida. Así que bueno, me despido y mi nombre es Brian Brett. Adiós.